esto para después subirlo. Y entonces veamos qué significan esos conceptos de totalmente acotado y espacios métricos completos, ¿no? Realmente fíjense que la noción de totalmente acotado es como parafrasear algo que sí probablemente lo hayan estudiado en topología. Esto tiene mucho que ver con aquello de los cubrimientos abiertos de conjuntos, que si recuerdan en topología, esa es la forma en que usualmente se definen los conjuntos compactos, ¿verdad? Como conjuntos para los cuales cualquier cubrimiento, de ese cubrimiento se puede sacar un subcubrimiento finito, ¿verdad? Esa es como la definición que usualmente se da de compactos en topología. Y pues entonces aquí vamos a ver que ya después que hablemos de compactos, pues esto va a ir relacionado ahí, ¿no? Entonces veamos la definición. Estamos en un espacio métrico, ¿verdad? Si no decimos específicamente la métrica es tal, pues sabemos que hay una métrica por ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos un subconjunto, ¿verdad? De un espacio métrico, ese decimos que es totalmente acotado, lo vamos a abreviar como TA, porque vamos a estarlo diciendo a cada rato. Entonces, TA significa totalmente acotado. Si, dado cualquier epsilon positivo, existe una cantidad finita de puntos en el espacio. Fíjense aquí, estos puntos están en el espacio métrico, ¿verdad? Tales que A está contenido en la unión de bolas centradas en esta cantidad finita de puntos y de radio epsilon, ¿no? Me voy a saltar ahorita este comentario. Noten que esto es básicamente lo mismo que decir que A está cubierto por esta bola, ¿verdad? Y esa es la forma en lo que lo vamos a decir, ¿verdad? En vez de decir existe una cantidad finita de puntos, bueno, se puede cubrir a A con una cantidad finita de bolas de radio epsilon. En topología también se utiliza para describir este comportamiento. Aquí me faltó un subíndice, siempre se me escapa algún errorcito en estas presentaciones, pero déjenme anotarlo ahí para corregirlo después. También decimos que estos puntos o este conjunto de puntos es epsilon denso en A o que es una epsilon red. Esto es, dependiendo cómo hayan visto topología, pueden ser que hayan definido red, ¿verdad? Ya en topología. Pero como no necesariamente, entonces nos vamos a quedar con lo más popular quizás, que es que decir que el conjunto A es totalmente acotado si se puede cubrir por una cantidad finita de bolas de radio epsilon, ¿verdad? Y eso es para cualquier epsilon, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que para epsilon más pequeños se vayan ocupando más bolas, ¿verdad? Para cubrir al conjunto que es totalmente acotado. Fíjense que en esa definición, aquí estos X, Y, ¿verdad? Están en el espacio M, pero se puede cambiar a que esos puntos estén en A. Eso porque ya sabemos que estos cubren al conjunto. Digamos que no lo cubren en términos de radio epsilon, sino de radio epsilon sobre 2. Como es para cualquier epsilon, pues para epsilon sobre 2 tiene que funcionar también, ¿verdad? Tiene que existir una cantidad finita de esas bolas que cubra al conjunto cuando es totalmente acotado. Y entonces si tomamos las intersecciones de esas bolas con el conjunto A, entonces esos van a ser otros conjuntos que siempre van a cubrir, ¿verdad? Al espacio, ¿verdad? Porque al hacer la intersección con A, todos estos van a seguir satisfaciendo esta condición, ¿verdad? De manera entonces que podemos decir que A está contenido en las otras bolas centradas ahora en los Y que están en A, ¿verdad? Y ahora de radio epsilon. O sea que se puede cambiar la definición. Se define aquí de manera general, ¿verdad? Pero se puede cambiar aquí a que estos XY, en vez de estar en M, estén estrictamente estén en A. Se deja en general porque puede ser que por alguna razón, en algún ejercicio o alguna demostración, sí me convenga que no estén en A, ¿verdad? Entonces, puede ser que eso pase y entonces por eso se define así de manera lo más general posible, ¿no?
Fíjense, aquí tenemos un lema pequeño, la demostración es bien rápida, así que no la vamos a discutir. Solo noten que lo que prácticamente dice este lema es que aquí la definición de totalmente acotado está en términos de bolas, ¿verdad? Pero pasa similar como en topología, que en vez de bolas puedo hablar de vecindades, ¿verdad? Y aquí básicamente es eso. A es totalmente acotado, sí, solo sí. Existen subconjuntos de A, ¿verdad? Que serían como estas intersecciones, ¿verdad? Con diámetro menor que épsilon, ¿verdad? Y tales que cubren al conjunto, ¿verdad? Está cambiando entonces, en vez de trabajar con bolas, trabajar con subconjuntos de A. Esos subconjuntos pues, perfectamente pueden ser estas intersecciones, ¿verdad? Y noten que como son intersecciones con A, por lo menos en M, no son necesariamente bolas, ¿verdad? Serían bolas en A, ¿verdad? Si nos centramos al subespacio A. Pero en M, estas no necesariamente son bolas, ¿verdad? Se pueden, digamos, pensando como visualmente, se pueden como deformar, ¿verdad? De manera que ya no serían bolas en M, pero van a ser subconjuntos de A, ¿verdad? Y siempre van a satisfacer la propiedad de que cubren al conjunto. Lo otro que se está cambiando es que como ya no son bolas, necesariamente, ¿verdad? En M, entonces ya no podemos hablar de que son de radio épsilon, ¿verdad? Sino que entonces cambiamos en vez del radio al diámetro de los conjuntos, ¿verdad? Que era, acuérdense que esta era la longitud más grande que se podía dar ahí en el conjunto, ¿verdad? Entonces esta es una versión equivalente de la definición. Tampoco me meto mucho a esto porque al final lo que queremos es, si se ponen a pensar en casi todos los conceptos que hemos definido, nos quedamos como con un criterio secuencial, ¿verdad? De manera que digamos, tal cosa pasa, sí, solo sí, la sucesión, dada una sucesión, se cumple tal cosa, ¿no? Entonces aquí, al final, pues como estamos en análisis, nos interesa más tener esos criterios secuenciales, entonces, por eso, por lo mismo, no me meto a discutir mucho de esto, ¿no? Estas vienen siendo definiciones más como topológicas, ¿verdad? Que puramente de análisis. Ok, fíjense algunos ejemplos. Pues definitivamente que totalmente acotado tiene que estar relacionado por lo menos con ser acotado, ¿verdad? Y si se cumple que totalmente acotado implica que es acotado. Ya vamos a ver que al revés no, ¿verdad? Acotado no necesariamente implica totalmente acotado, sino si fueran una equivalencia, entonces no tendría sentido definir algo nuevo, ¿verdad? Pero no son equivalentes. Aunque aunque le viole a uno un poco la intuición, por lo menos el nombre, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar en la definición, quizás uno no intuya que esto es equivalente a ser acotado, ¿verdad? Pero no es equivalente, ¿verdad? Sí es cierto que si es totalmente acotado, es acotado. Esto no lo puede probar, ¿verdad? Creo que está en los ejercicios, así que no me voy a ir al detalle. Puede ser que lo puedan utilizar para practicar. Pero pónganse a pensar, por lo menos pensando intuitivamente, eh, si es totalmente, tenemos el conjunto, ¿verdad? Que queremos ver, es totalmente acotado, ¿verdad? Este A es totalmente acotado. Yo quiero ver si es acotado, ¿verdad? Para ver que es acotado, lo que tengo que ver es que está contenido en una bola, ¿verdad? Entonces, si este es totalmente acotado, pues me tomo un épsilon y puedo construir un cubrimiento de eso, ¿verdad? Con bolas de radio épsilon, una cuestión algo así, ¿verdad? Digamos algo grande, ¿verdad? Entonces, pónganse a pensar, lo que quiere es construir a partir de estas bolas, esta cantidad finita, y eso es importante, ¿verdad? Finita, de bolas, quiero construir una bola grande, digamos, ¿verdad? De manera que el conjunto todo esté contenido en esa bola grande, ¿verdad? Entonces, noten que, por ejemplo, si uno quiere ponerse como extremo, podríamos considerar la unión de todas las bolas y agarrar el diámetro, ¿verdad? De esa unión, ¿verdad? Entonces el diámetro de esa unión seguramente me sirve como radio. Les digo que estoy exagerando porque esa bola sería bien grandota, ¿verdad? Imagínense una bola con ese radio. Pero bueno, no importa, no nos piden que sea óptima la cuestión, con tal que construyamos una bola
que contenga el conjunto, pues eso es suficiente para decir que es acotado, ¿verdad? Entonces podría ser que me funcione con el diámetro de la unión de esa cantidad de bola finita, ¿verdad? Lo único que eso cambiaría, ¿verdad? De epsilon en epsilon, pero yo solo ocupo una, ¿verdad? Entonces realmente no habría problema. Entonces, más o menos, si uno quisiera hacer la prueba, quizás algo así sería la idea para construirlo, ¿verdad? O, qué sé yo, tengo n bolas de radio epsilon, quizás tomar como radio n veces epsilon también me funciona, ¿verdad? También sería, creo, un poco exagerado, pero bueno. La cosa es que quisiéramos construir una bola de tal manera que el conjunto A original, el rojo, ¿verdad?, esté contenido en esa bola. Entonces, noten que a uno, por lo menos así visualmente, se le ocurriría en varias formas, ¿verdad? Al final, a veces lo que cuesta es escribir eso, ¿verdad? Pero creo que está ahí como ejercicio hacerlo, ¿no? Otra cosa que sí es bien intuitiva, cualquier subconjunto de un conjunto que es totalmente acotado, también va a ser totalmente acotado, ¿verdad? O sea, si el conjunto grande puede ser cubierto por una cantidad finita de bolas, pues el subconjunto con más razón, ¿verdad? O el mismo cubrimiento me puede servir, ¿verdad? Para el subconjunto. Eh, Cualquier conjunto finito es totalmente acotado, trivialmente, ¿verdad? Porque si es finito, le pongo una bola a cada uno y ya lo cubrí con una cantidad finita de bola, ¿verdad? De cualquier radio. Un espacio discreto, un subconjunto va a ser totalmente acotado si solo si es finito, ¿no? Porque si es infinito, recordemos que las bolas en el espacio discreto solo eran los singuletes, ¿verdad? Y todo el conjunto. Todo el conjunto no me sirve, ¿verdad? Porque entonces sería, trivialmente se cumpliría esto siempre, ¿verdad? Entonces quiero que las bolas sean subconjunto, ¿verdad? De él. Eh, de manera entonces que para cada punto ocuparía un singulete. Y entonces si es infinito, pues nunca van a haber una cantidad finita de singuletes que me van a cubrir todo el espacio, ¿verdad? En R, casi todo en R funciona como uno quiere, ¿verdad? Entonces en R sí pasa, aquí también tengo otro error. Aquí lo que quiero decir es que un subconjunto es totalmente acotado, sí, solo sí es acotado. Aquí puse lo mismo otra vez. Entonces es en R, un conjunto es totalmente acotado, sí, solo sí es acotado. O sea, en R sí da lo mismo, decir totalmente acotado con acotado. En R, ¿verdad? Pero ya vamos a ver, como les digo, un caso en el que no, para ver que es cierto que no son el mismo concepto, ¿verdad? Y bueno, este es el ejemplo. Acotado no implica necesariamente totalmente acotado. Fíjense, vamos a considerar aquella misma sucesión de sucesiones, ¿verdad? En L1, las sucesiones que tienen un 1 en la componente n, ¿verdad? Entonces notamos que como la norma estamos en L1, ¿verdad? Entonces la norma 1 sería la suma de los valores absolutos de las componentes, ¿verdad? Entonces, como solo hay un 1, esa suma siempre va a ser 1, ¿verdad? Esa serie realmente sería, ¿verdad? Pero como casi todos son 0, al final solo sería una suma de 0 con 1, ¿verdad? Entonces, la norma de todas estas sucesiones es 1, ¿verdad? La norma 1. Bueno, las otras también, ¿verdad? Y entonces el conjunto es acotado, ¿verdad? Porque todos los elementos es acotado por 1, ¿verdad? Todos los elementos tienen norma menor o igual que 1, ¿no? Recuerden que cuando estamos en espacios normados, las bolas se pueden describir en términos de las normas, ¿verdad? Entonces, eh, si quiero decir que es acotado, entonces quiero ver que todo el conjunto está contenido en una bola, ¿verdad? Pero bueno, todas las normas, ¿verdad? De los elementos son 1, ¿verdad? Y entonces podemos verlo en el sentido usual de que este conjunto va a ser acotado si eh, todos sus elementos tienen norma menor que algo, ¿verdad? En este caso, menor o igual que 1, ¿no? No es totalmente acotado porque cuando nosotros hacemos la distancia entre dos sucesiones, ¿verdad?
o sea, la norma de la resta de dos elementos de estos, pues eso siempre me va a dar 2, ¿verdad? Porque cuando haga esta resta me va a quedar un 1 en un lado y un -1 en otro lado, ¿verdad? Entonces, al hacer la norma, tomo valor absoluto, ¿verdad? De todas las componentes. Entonces, va a haber un 1 en un lado, un 1 en otro lado, y la suma de ellos va a ser 2, ¿no? Entonces, esta diferencia siempre va a ser 2. De manera que yo no puedo nunca, ¿verdad? Si considero bolas de radio menor que 2, yo nunca voy a poder cubrir este conjunto, ¿verdad? El conjunto de todas estas sucesiones mediante bolas que sean de radio menor que 2, porque todas esas diferencias tienen norma 2, ¿verdad? Entonces no va a ser posible encontrar bolas, ¿verdad? De radio menor que 2 que cubran a todos estos elementos, ¿no? eh, Recuerden que lo estamos viendo como subconjunto de L1, ¿verdad? O sea que no solo estas sucesiones están ahí, o sea, están todas las sucesiones que están en L1, que son las que cumplen aquella condición de la norma, ¿verdad? Eh, pero al ver que se da este comportamiento, si yo quiero cubrir todas estas, entonces en todo caso, yo quiero ir cubriéndolas, por ejemplo, de manera, pónganse a pensar, puede ser que el cubrimiento que yo quiera formar sea tal que vaya dejando estas sucesiones de 2 en 2, digamos. 2 en una bola, otras 2 en otra bola y así sucesivamente. Pero si el radio de las bolas esas es menor que 2, esta condición va a hacer que falle eso, ¿verdad? Que no va a ser cierto que esas dos sucesiones van a estar dentro de una bola de radio menor que 2. En todo caso, entonces tendría que ponerle una bola a cada elemento. Pero si le pongo una a cada elemento, estos son infinitos, entonces no se va a cumplir la condición de que sea una cantidad finita de bola, ¿verdad? Con este radio, ¿no? Por tanto, entonces, este conjunto, aunque es acotado por 1, ¿verdad? No es totalmente acotado, ¿verdad? Así que no es una equivalencia, ¿verdad? Y tiene chiste entonces diferenciar, ¿verdad? Totalmente acotado con acotado, ¿no? Aunque, por ejemplo, en R sí funcionan igual, ¿verdad? Esto creo que también está como ejercicio ahí. Perdón, y no sé si al final fue uno de los ejercicios que escogí para que hagan de tarea. Fíjense, ya esto sí nos interesa un poco incluso discutir las pruebas porque ya esto va asociado con eso de tener un criterio secuencial. O sea, no estar pensando tanto en esto de las bolas, porque entonces nos quedamos más como en topología, sino pensar en convergencia, en sucesiones y eso, ¿verdad? Entonces, al final, fíjense, adelantando, a lo que queremos llegar es a esto. Este va a ser el criterio secuencial final. Un conjunto A es totalmente acotado, sí, solo sí. Toda sucesión tiene una subsucesión de Cauchy. Entonces, fíjense que esto ya está sí como que en el lenguaje de análisis, ¿verdad? Entonces, para comprobar esto, pues hay que seguir varios pasos. Está dividido en un par de lemas, entonces vamos discutiendo eso, ¿no? Entonces, fíjense, este primer lema. Tenemos una sucesión, ¿verdad? En el espacio métrico y consideramos el rango de la sucesión, ¿verdad? O sea, los valores que toma la sucesión. Si la sucesión es de Cauchy, entonces el rango va a ser totalmente acotado. O sea, la sucesión vista como un conjunto va a ser totalmente acotado. Y si el rango, ¿verdad?, es totalmente acotado, entonces la sucesión va a tener una subsucesión de Cauchy, ¿no? Aquí fíjense que todavía no está como un sí, solo sí, ¿verdad? Que es a lo que se quiere llegar, como les digo acá, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el inciso 1, asumo que es de Cauchy y quiero comprobar que su rango es totalmente acotado, ¿no? Entonces, bueno, como quiero comprobar que es totalmente acotado, quiero cubrir, ¿verdad? A este conjunto con una cantidad finita de bolas de radio epsilon, ¿no? O conjuntos de radio epsilon, no necesariamente tenían que ser bolas al final, ¿verdad? Recuerden que la definición inicial estaba en términos de bolas, pero nos quedamos al final, depende, ¿verdad? Si nos conviene o no,
nos quedamos con este criterio que donde no necesariamente tienen que ser bolas, simplemente tienen que ser conjuntos que los podemos considerar incluso dentro de A, ¿verdad? Y con diámetro menor que epsilon. ¿Verdad? Si nos conviene el criterio de bolas, pues utilizamos ese, si no, pues utilizamos ese otro en términos de subconjuntos. Aquí ya detecté otro error. Acotada da. Toda sucesión de Cauchy es acotada, ¿verdad? Y acuérdense que hay muchas cosas que funcionaban en R y que no funcionaban en el ambiente general de espacios métricos, ¿verdad? Entonces, con este tipo de cosas tengan cuidado mientras yo, por ejemplo, tengo mala memoria, entonces yo automáticamente diría esto. Pero yo sé que en espacios métricos hay varias cosas que no funcionan. Entonces ahí es donde les digo que si uno no tiene buena memoria, conviene tener como una especie de hoja de fórmulas ahí, ¿verdad? Para recordar, no, sí, en espacios métricos es cierto. Bueno, entonces no hay problema, ¿verdad? Pero recuerden, aquí en el capítulo 3 vimos que varias cosas que normalmente funcionan en R, ¿verdad? Aquí no funcionaban, ¿verdad? Bueno, por lo mismo que les digo de mala memoria, pero habían cosas como que las sucesiones acotadas no necesariamente iban a tener sus sucesiones convergentes, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como hay cosas que sí funcionan, hay cosas que no, pues entonces hay que tener a la mano, ¿verdad? Y para recordar, ¿verdad? ¿Qué funciona, qué no? Pero bueno, esto sí funciona. Si tenemos una sucesión de Cauchy, va a ser acotada, ¿verdad? Entonces, tiene diámetro finito y podemos reescribir la definición de Cauchy, ¿verdad? Que acuérdense que la Cauchy era que la distancia de xn a xm era menor que epsilon para cualquier epsilon, ¿verdad? Pero se puede reescribir en términos del diámetro, ¿verdad? Si existe un n mayor que 1, tal que desde ese punto en adelante el diámetro de este conjunto es menor que epsilon. Si el diámetro de este conjunto es menor que epsilon, ¿qué significa? Que de ese punto en adelante, si yo agarro cualquier par de elementos, ¿verdad? De la sucesión, de ahí en adelante, la distancia entre ellos dos va a ser menor que epsilon, que es precisamente el criterio de Cauchy, ¿verdad? Solo que aquí, como queremos asociarlo con esto de totalmente acotado, que está asociado con diámetro, pues quizás conviene reescribirlo en términos de diámetro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si consideramos A como la unión de los singuletes desde 1 hasta n-1, que son antes de donde se cumple esto, ¿verdad? Que el diámetro sea menor que epsilon. De aquí en adelante, menor que epsilon, ¿verdad? Y entonces notamos que todos estos conjuntos, estos como son singuletes, pues tienen diámetro, digamos, diámetro 0, ¿verdad? Entonces para cualquier epsilon, el diámetro de esto va a ser menor que él, ¿verdad? Porque solo hay un punto, entonces la supremo de las distancias que se puede dar ahí es 0, ¿verdad? Solo hay una distancia que es 0. Y este conjunto es precisamente la cola, ¿verdad? De la sucesión que tiene diámetro menor que epsilon, de manera que todos estos conjuntos tienen diámetro menor que epsilon. Y entonces estos cubren al conjunto, ¿verdad? Por tanto, entonces es totalmente acotado, ¿verdad? Porque tenemos una cantidad finita de conjuntos de diámetro menor que epsilon que cubren al conjunto, ¿verdad? Así que bueno, si la sucesión es de Cauchy, entonces el conjunto es totalmente acotado. Por otro lado, entonces ahora queremos ver que si el conjunto es totalmente acotado, entonces la sucesión no va a ser de Cauchy, pero por lo menos podemos sacarle una subsucesión de Cauchy, ¿no? Aquí pues tenemos que ver cómo construir esa, ¿verdad? Entonces fíjense, si ya es finito, pues no tenemos nada que probar, porque si el rango de la sucesión es finito, significa que de un punto en adelante se irían repitiendo los términos, ¿verdad? O, pues no necesariamente un solo término, puede ser así como la sucesión -1 a la n, que es -1, 1, -1, 1, se van repitiendo dos términos, y eso implicaría que tiene rango finito, ¿verdad? O sea que creo que aquí puse que tiene que ser eventualmente constante. Sí, esto no necesariamente es que sea eventualmente constante, sino que
Si el rango es finito, entonces la sucesión no sería eventualmente constante, pero ¿cómo podríamos decirlo? Tendría subsucesiones que son eventualmente constantes, ¿verdad? Eh, pero fíjense que yo creo que no es necesario meterse tanto al lío de decir cómo son las sucesiones, sino que si el rango es finito, pues tomo esa cantidad de elementos finitos, ¿verdad? Y con eso formo una subsucesión de Cauchy, ¿verdad? O si es finito, se tiene que dar ese patrón, ¿verdad? De que o es eventualmente constante o tiene una subsucesión que es eventualmente constante. Y si es eventualmente constante, es de Cauchy, ¿verdad? Pero aquí creo que habría que escribir más ahí, ¿no? Si no, entonces como el conjunto es totalmente acotado, pues se puede cubrir, ¿verdad? Por una cantidad finita de conjuntos de diámetro menor que 1. Con esto vamos a empezar a construir, ¿no? Eh, uno de estos conjuntos tiene que tener una cantidad infinita de los términos de la sucesión. Llamémosle A sub 1. Y ojo, no necesariamente tiene que ser 1, ¿verdad? Podrían ser más. Por ejemplo, otra vez pensando en la sucesión esa -1 a la n, la cubro con dos bolas, ¿verdad? Una centrada en -1, otra centrada en 1. Entonces, por lo menos una de esos dos conjuntos tiene una cantidad infinita de los términos de la sucesión. No necesariamente solo uno. En ese caso habrían dos, ¿verdad? Pero yo lo que ocupo es uno realmente, entonces me quedo con uno de ellos. Entonces, uno de estos conjuntos, aquí quizás sería más conveniente decir al menos uno, ¿verdad? De estos conjuntos, tiene una cantidad infinita de términos de la sucesión. Llamémosle A sub 1. Escogemos uno, ¿no? Como este es un subconjunto del que ya sé que es totalmente acotado, por lo que dijimos antes, ¿verdad? Subconjuntos totalmente acotados también son totalmente acotados. Entonces, este también es totalmente acotado. Entonces lo puedo cubrir otra vez por una cantidad finita. Y ahora vamos a tomar conjuntos de diámetro la mitad que antes, de diámetro menor que un medio. Perdón. Y no nos vamos a quedar siempre con la mitad, sino primero menores que un medio, después menores que un tercio, después menores que un cuarto y así. O sea, no vamos a ir tomando la mitad. De ahí repetimos lo mismo, ¿verdad? O sea, este A2 es subconjunto de A1, que es totalmente acotado, entonces este también va a ser totalmente acotado. Entonces este también lo puedo cubrir por una cantidad finita de bolas y ahora las tomamos, bueno, no bolas, sino de conjuntos de diámetros menor que un tercio. Entonces, en general, construimos una especie de sucesión, solo que de conjunto, ¿verdad? Anidada, ¿verdad? Unos contenidos en otros, donde cada uno de ellos tiene una cantidad infinita de los términos de xn. Esa es una de las cosas que ocupamos. Y la otra es que su diámetro sea menor que 1 sobre k, ¿verdad? Para el diámetro del A sub k menor que 1 sobre k. O sea, no se va tomando la mitad, aunque se podría, ¿verdad? De manera que aquí fuera 2 a la k, ¿verdad? Pero bueno, no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo proceso, cada vez que escogemos uno de esos A sub i, podemos ir agarrando un elemento, ¿verdad? Del conjunto. Recuerden que estamos diciendo que estos A sub k tienen una cantidad infinita de los términos de la sucesión, ¿verdad? Y así lo estamos escogiendo, ¿verdad? O sea que por la construcción siempre podemos agarrar uno de ellos, ¿verdad? Uno de los que están ahí. Si fuera vacío, no lo hubiésemos escogido, ¿verdad? Y de todas maneras, noten que como son cubrimientos, no nos interesa en un cubrimiento considerar al vacío, ¿verdad? Como uno de los elementos del cubrimiento, ¿no? Así que no hay problema con decir que puedo ir en este proceso, cuando tomo A sub 1, agarrar un elemento. Cuando tomo A sub 2, agarrar otro elemento. Cuando tomo A sub 3, agarrar otro elemento y así, ¿verdad? Entonces, así construimos nuestra subsucesión. Agarramos un elemento en cada uno de esos A sub k. Y entonces, el diámetro
del conjunto, ¿verdad? De los XNJ, al que J es mayor o igual que K, va a ser menor o igual que el diámetro de la sub K que me tomé, porque todos estos se van a escoger dentro de la sub K, ¿verdad? Entonces el diámetro es la distancia más grande, ¿verdad? Que se puede dar en el conjunto. Entonces el diámetro de este subconjunto va a ser menor o igual que el diámetro del conjunto, ¿verdad? Y este es menor que 1 sobre K, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Esta es precisamente la condición de Cauchy, ¿verdad? Que desde un punto en adelante todos los términos estén a una distancia menor que cualquier epsilon, ¿verdad? Aquí habría un detalle más que, como esto lo hicimos menor que K, yo tomo un epsilon arbitrario, entonces, pero por la propiedad arquimediana, ¿verdad? De R, yo tomo un epsilon arbitrario y siempre puedo encontrar uno de estos, ¿verdad? De tal manera que sea menor que el epsilon que me tomé, ¿verdad? Eso sería un pasito de más que habría que decir ahí. Y entonces esto es precisamente el criterio de Cauchy, ¿verdad? Así que si el rango de la sucesión es totalmente acotado, eso significa que tiene que tener una subsucesión de Cauchy, ¿no? Aquí creo que sería bueno, solo se los voy a dejar como anotado ahí, utilizar la propiedad arquimediana, ¿no? Para como completar la argumentación, ¿verdad? Arquimediana. Ok. Fíjense, aquí tenemos un par de ejemplos solo para ilustrar lo que dice el teorema. Este primero es precisamente el que estábamos utilizando ahí como ejemplo. La sucesión menos 1 a la n satisface el inciso 2, o sea, satisface que es totalmente acotado. Pues siempre lo puedo cubrir con dos bolas, ¿verdad? O sea, puede ser que en algunos casos para algún epsilon, por ejemplo, un epsilon grande, pónganle epsilon igual a 3, con una bola cubro los dos elementos, ¿verdad? Menos 1 y 1. Pero para epsilon pequeños, pues a lo más voy a ocupar dos bolas, ¿verdad? Y notamos que la sucesión no es convergente, ¿verdad? O sea, y lo más que puedo decir es que es cierto, esta sucesión le puedo sacar dos subsucesiones que son de Cauchy, ¿verdad? La sucesión que tiene, digamos, una cantidad finita de menos unos y unos, pero de un punto en adelante solo son unos. O el otro caso, ¿verdad? Una cantidad finita de menos unos y unos y de un punto en adelante solo uno, ¿verdad? O sea, esas serían eventualmente constantes, ¿verdad? Y esas dos serían sucesiones de Cauchy, ¿verdad? La otra, esta sucesión en L1 es acotada, como habíamos visto antes, pero no es totalmente acotada. Y no tiene subsucesiones de Cauchy, ¿verdad? En este caso, esto no pasa como en esta, que solo hay dos opciones. Aquí hay infinidad, ¿verdad?, de sucesiones, entonces, por mucho que la restrinja, nunca voy a poder obtener una subsucesión de Cauchy. Recuerden que la definición de subsucesión no se permiten repeticiones, ¿verdad? En el sentido de, uno podría argumentar aquí, bueno, pero si yo me quedo con una sucesión que solo tenga E1, por ejemplo, E1, 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 bueno, por eso ya no es una subsucesión, ¿verdad? Porque la sucesión original no tiene repetida varias veces el E1, ¿verdad? Esta sí, ¿verdad? Esta tiene menos 1, 1, menos 1, 1, se van repitiendo, entonces la sucesión constante 1, 1, 1, 1 sí es una subsucesión de menos 1 a la n. Tener cuidado con con esas definiciones. Así que esta es acotada, pero no tiene subsucesiones convergentes. O sea que con solo ser acotada no se cumple, no tiene subsuceciones de Cauchy, perdón. Entonces con solo ser acotada no es suficiente para tener subsucesiones de Cauchy, ¿verdad? Pero en el lema estamos diciendo que si es totalmente acotada, sí podemos sacar subsucesiones de Cauchy, ¿verdad? Ok, con eso entonces ya podemos completar, perdón, un criterio ya secuencial, o sea, algo que puede sustituir a la definición, pero solo hablando de sucesiones, ¿no? Fíjense, un conjunto A es totalmente acotado, sí y solo sí, toda sucesión en A tiene una subsucesión de Cauchy.
Noten que una parte de ello, la primera implicación, es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Si es totalmente acotada, entonces tenemos subsucesiones de Cauchy, ¿verdad? Así que eso ya lo tenemos. Y lo que queremos ver es la otra dirección. Si toda sucesión en un conjunto tiene una subsucesión de Cauchy, entonces el conjunto va a ser totalmente acotado, ¿no? Y esto se argumenta de manera contrapositiva, es decir, asumimos que no es totalmente acotado y llegamos a que no hay subsucesiones de Cauchy, ¿no? A ver, eh, toda sucesión, si ya no es totalmente acotado, ¿sí? Porque quiero comprobar que si ya siempre tiene subsucesiones de Cauchy, entonces es totalmente acotado. Asumo que no es totalmente acotado y entonces que no puedo obtener esas subsucesiones de Cauchy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, aquí la argumentación es, si no es totalmente acotado, existe por lo menos un épsilon, tal que el conjunto no puede ser cubierto por, y fíjense que aquí conviene utilizar bolas, ¿verdad? Como les digo, por eso se da la definición en general, porque en algunos casos puede ser que me convenga utilizar bolas, en otros subconjuntos, y más aún en algunos casos me puede funcionar que estas bolas tengan centros en el espacio y no necesariamente en el conjunto, ¿verdad? Fíjense aquí el argumento dice inductivamente podemos construir una sucesión en A que no cumpla esto, porque aquí dice toda sucesión en A tiene una subsucesión de Cauchy. Entonces, para negarlo tendríamos que construir una, ¿verdad? Una que no tenga una subsucesión de Cauchy, ¿verdad? Entonces aquí, fíjense que habría que escribir todo el detalle, pero solo lo vamos a como analizar intuitivamente para darles la idea de cómo se escribiría. Tengo mi conjunto A, ¿verdad? Otra vez, y en este caso estamos asumiendo que no es totalmente acotado. O sea que no lo puedo cubrir por una cantidad finita de épsilon bolas. O sea que si yo me tomo un épsilon ya fijo, ¿verdad? Entonces eh, la cantidad de épsilon bolas que tome no lo va a poder cubrir, ¿verdad? O por lo menos no con una cantidad finita, ¿verdad? Siempre me va a sobrar un espacio, digamos, ¿verdad? Entonces, para construir esa sucesión que quiero, lo que podría decir entonces es, ok, como esto no, para cualquier n natural, esto no me va a cubrir a todo A, entonces siempre va a haber algún elemento aquí, ¿verdad? Que va a estar fuera de la unión de todas esas bolas. Entonces me tomo ese elemento, ¿verdad? Construyo una bola otra vez de radio épsilon, ¿verdad? Como no es totalmente acotado, al añadir esta bola a las que ya tenía, esto no va a ser un cubrimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos asumiendo. Entonces otra vez va a sobrar un espacio aquí, ¿verdad? Construyo otra bola, ¿verdad? De radio épsilon, ¿verdad? Como no es totalmente acotado, esto no va a ser un cubrimiento, entonces puedo seguir así, ¿verdad? Inductivamente. Y entonces con eso genero sucesiones donde, como estas son de radio épsilon, entonces la distancia que hay entre los centros aquí va a ser mayor o igual que épsilon, ¿verdad? Esta distancia de acá, ¿no? Entre estos dos puntos. Entonces, más o menos eso sería la idea para construir la sucesión. Habría que escribirlo ahí, ¿verdad? Con detalle. Podemos construir una sucesión tal que satisface esto, ¿verdad? Estos XN, XM serían estos centros que estamos tomando ahora aquí, ¿verdad? Y la distancia entre ellos dos mayor o igual que epsilon. Así que entonces, al final nos vamos a quedar con este criterio, salvo que, pónganse que están haciendo una tarea, si el problema lo que me da como herramienta para utilizar son bolas por alguna razón, entonces probablemente me convenga utilizar la definición original, ¿verdad? La que está en términos de bola. Pero si no, entonces usualmente va a pasar que si no nos dicen nada, uno tiene que ver de dónde sacar cosas, ¿verdad? Entonces, usualmente lo más simple es decir, ok, consideremos una sucesión y empezar a jugar con los términos de esa sucesión, ¿verdad? Así que este criterio, en ese sentido, pues se vuelve más útil, ¿verdad? Un conjunto es totalmente acotado si solo si toda sucesión tiene subsucesiones de Cauchy, ¿no? Ok. Con esto entonces ya podemos ir relacionándolo con
el concepto de espacio completo. ¿Qué es un espacio completo? Esta definición sí es como la usual, es la usual de completo, pero vamos a ver cómo la podemos combinar, digamos, con eso de totalmente acotado. Y fíjense que se va a poder de alguna manera porque aquí estamos asociando totalmente acotado con sucesiones de Cauchy, ¿verdad? Entonces la definición de completo, espacio métrico completo, es si toda sucesión de Cauchy converge en el mismo espacio, ¿verdad? Los ejemplos usuales son completos, ¿verdad? Rn es completo, los espacios discretos son completos. Acuérdense que aquí en los discretos las de Cauchy eran eventualmente constantes. Entonces, si son eventualmente constantes, convergen y convergen a esa constante, ¿verdad? El ejemplo clásico de no completo es dejar un intervalo abierto, ¿verdad? De manera que las sucesiones, por ejemplo, que convergen a 0, 1 sobre n, por ejemplo, se queda el límite afuera, ¿verdad? Entonces, este no sería completo. Los espacios de sucesiones, esos son completos, solo que no es tan rápido de analizar por qué. Y fíjense que lo que hace el autor es analizar la prueba para L2. Y pues se asegura que bajo los mismos argumentos se puede probar que L1 y L infinito son completos. Para C0, pues C0 solo se ve como subconjunto de L infinito, creo. Y, por ejemplo, hay unos teoremas ahí que para concluir que es completo, sin necesidad de hacer todos los pasos, digamos, para comprobar que lo es, ¿no? Pues fíjense, vamos a, a tratar de analizar la prueba de que L2 es completo. Y no utilicé la misma notación, ¿verdad? La L es cursiva. Solo denme un minuto. Tengo que hacer algo aquí. Denme un minuto, ya vuelvo. Ok. Bueno, queríamos ver entonces cómo se prueba que L2 es completo. Fíjense que esta prueba se puede tomar como, ¿cómo se le podría llamar? Como una especie de machote, bosquejo, como un bosquejo general de cómo se prueba que un espacio métrico es completo. No exactamente con las mismas detalles, porque si el espacio no es de sucesiones, por ejemplo, quizás estas mismas argumentaciones idénticas, así como están acá, no me van a funcionar. Pero lo que sí es el papel en general, ¿verdad? Que básicamente la cuestión esta se parece a como cuando en análisis 1 les pedían mostrar que una sucesión de funciones era eh, uniformemente convergente a alguna función, ¿verdad? Entonces, si recuerdan ahí,
más o menos la técnica es que uno primero encuentra el límite puntual, perdón, y lo utiliza como candidato, ¿verdad? Y ese es mi candidato al límite uniforme. O sea que, digamos que el primer paso es buscar mi candidato al límite, ¿verdad? En este caso, como estamos en espacios métricos, aquí también hay que ver que ese candidato es un elemento del espacio en el que estoy trabajando, porque imagínense que estoy en R, un subconjunto de R, entonces puede ser que mi candidato al límite, por ejemplo, estoy aquí, ¿verdad? Y digamos que este es mi espacio. Entonces, supongamos que mi candidato al límite es 0. Entonces ahí ya me fregué porque para que sea completo yo ocupo que el límite esté en el conjunto, ¿verdad? Entonces, también es requisito no solo tener un candidato, sino que asegurarse de que ese candidato esté en el conjunto, ¿verdad? Y luego comprobar que se da en el caso de la convergencia uniforme era luego comprobar que se daba esa convergencia. Aquí sería comprobar entonces que, bueno, aquí se lo estoy poniendo, fíjense, primero buscar el candidato, luego ver que está en el conjunto y luego analizar la convergencia. Claro, como estamos analizando que sean sucesiones de Cauchy que converjan al conjunto, entonces ocupo que ver que la sucesión converge y además que converja al límite que busqué como candidato. O sea que estos tres pasos se pueden resumir como que siempre que quiero comprobar que algo es completo, es más o menos lo que voy a seguir, ¿no? Ok, fíjense que esta prueba es un poco larga, creo que me voy a pasar de la hora. Ya cuando dé la hora, pues como la clase es de 2 a 3, si tienen algo más que hacer, pues pueden salir, ¿verdad? No hay problema. Pero yo la voy a continuar como hasta que termine para que quede un solo video y no partirlo en dos partes ahí, ¿no? Entonces voy a completar la prueba aunque me pase de la hora de la clase. Eh, Solo antes de eso, recordarles otra vez, ¿verdad? Que para este fin de semana tenemos la prueba 2, ¿verdad? Bueno, aquí ya se me desconectó. Bueno, no para el fin de semana, para el lunes, perdón. Tenemos la prueba 2 y también tarea 2, ¿verdad? Para presentar. Les recuerdo eso otra vez por si se tienen que ir a las 3, ¿verdad? Bueno, veamos entonces cómo va esto. Fíjense, lo primero que se va a hacer es que se va a cambiar un poco la notación. Esto solo por conveniencia. O sea, esto no es necesario hacerlo. Lo que pasa es que estar hablando de sucesiones es incómodo, ¿verdad? Porque habría que estar hablando de subíndices y quizás ponerle supraíndice, ¿verdad? Para el subíndice quizás, por ejemplo, aquí se utiliza supraíndice o superíndice para hablar de cada una de estas sucesiones. Pero si yo quisiera hablar de un elemento en particular de esta sucesión, entonces tendría que decir el superíndice y el subíndice, ¿verdad? Entonces, para evitar ese problema, entonces se van a denotar las sucesiones en L2 eh, como funciones. Recuerden que las sucesiones las podemos ver como funciones de los naturales en R, ¿verdad? O de los enteros positivos en R, como uno lo quiera ver, ¿no? Eh, y lo otro entonces es que en términos de esta notación, los términos de la sucesión se denotan como la función evaluada en él, ¿verdad? Por ejemplo, el primer término sería la función evaluada en 1, ¿verdad? El segundo, la función evaluada en 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esta notación, lo que sí es que a veces no es tan conveniente, por ejemplo, cuando uno tiene sucesiones que están definidas recursivamente, ¿verdad? Cuando tengo una sucesión definida recursivamente, puede hacer que yo no pueda encontrar una fórmula conveniente para utilizar esta notación, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, el hecho de que sea o no conveniente, en todo caso, si no hay una fórmula, yo podría hacer una cuestión seccionada ahí, ¿verdad? Es decir, cuando es 1 vale tanto, cuando es 2 vale tanto, y cuando es n vale tal cosa. O sea, se podría hacer una cuestión así, ¿verdad?
Bueno, entonces, la norma de cada elemento de L2 se denotaría así, ¿verdad? La raíz cuadrada de la serie, ¿verdad? De valores absolutos, de los términos de la sucesión al cuadrado, ¿no? Para tener un caso particular, por ejemplo, para la sucesión esta que hemos estado viendo varias veces, eh, estas entonces se van a denotar en vez de E a la N, como superíndice, como E sub N. De manera que E sub N evaluada en K va a ser 1 cuando N vale K. O sea que esta es como la función aquella delta de Kronecker, ¿verdad? Y vale 0 cuando N es distinto de K. eh, y bueno, entonces, habiendo dicho eso, esto, recuerden, representa una sucesión de sucesiones, ¿verdad? En L2. ¿Qué pasa? Bueno, ahora se mira como que fuera una sucesión normal, ¿verdad? Como en vez de decir XN, la sucesión XN, tengo la sucesión FN, ¿verdad? Y la estamos viendo entonces como una sucesión de funciones. Pero no pierdan de vista, ¿verdad? Para no perderse que esta es una sucesión de sucesiones, ¿verdad? En L2. Ok. Eh, entonces, ¿qué quiero comprobar? Que es completo. Entonces, quiero ver que cualquier sucesión de Cauchy converge y además converge dentro del conjunto, ¿verdad? Entonces, bueno, tomemos una sucesión de Cauchy, ¿verdad? O sea, que satisface el criterio de Cauchy, ya sea en este sentido o en el sentido aquel del diámetro, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Creo que aquí funciona este, ¿verdad? Por la notación que estamos utilizando de funciones. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Que Fn, esta sucesión, converge a algún F en L2, ¿verdad? Y este F no es cualquiera, sino que también es un elemento de L2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscamos el candidato, como les decía, ¿no? Entonces, igual, esto sí, fíjense que es bien específico de este ámbito de los LP, que como los podemos denotar como funciones, se puede utilizar esa misma argumentación que les decía de como cuando uno comprueba convergencia uniforme, ¿verdad? Es decir, bueno, el candidato usual es el límite puntual, pero en general no siempre va a funcionar así, ¿verdad? Porque recuerden que estamos en espacios métricos abstractos en general, y entonces puede ser que utilizar una notación así funcional ni siquiera tenga sentido, ¿verdad? Entonces no es que, ok, siempre voy a denotar esto y siempre voy a calcular el límite puntual. Quizás no tenga sentido hablar de límite puntual, ¿verdad? Según el espacio en el que se esté trabajando. Pero aquí sí. O sea, en este caso, el límite puntual lo que representaría es, recuérdense que tenemos sucesiones, ¿verdad? Sí. E1 ahora la estamos denotando así como subíndice, ¿verdad? Entonces sería esta, ¿verdad? Así, ¿verdad? E2 sería esta, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el límite puntual? Sería tomar, por ejemplo, el límite de las primeras coordenadas, de la sucesión de primeras coordenadas, y ver a qué tiende eso, ¿verdad? Tendería a 0 aquí, ¿verdad? Luego tomar el límite, creo que esto lo habíamos utilizado antes, o hecho antes también, ¿verdad? Para hacer otra argumentación, no recuerdo qué era. Creo que era para ver que el límite, para ver si era cierto que se cumplía, que el límite por coordenadas era equivalente al límite en el espacio, ¿verdad? Y este lo utilizábamos para ver que no. Luego, entonces, el límite en la segunda coordenada sería 0, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, claro, para este ejemplo en particular, pues esto no va a funcionar. Pero es que esta ya vimos que no es una sucesión de Cauchy, ¿verdad? Solo lo estamos utilizando como ejemplo para ejemplificar qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, definimos como F en K a ese límite puntual, ¿verdad? Recuerden otra vez, la sucesión, ¿verdad? Está formada por funciones que representan realmente sucesiones, y entonces estoy tomando el késimo término de cada una de las sucesiones, ¿no?
así como les estaba ilustrando aquí, ¿verdad? Entonces, esta de acá sería F1, esta de acá sería F2, ¿verdad? Y así sucesivamente. F1, no, perdón, esta sería F sub NK más bien, ¿verdad? Para hacer ahí exacto con la notación, esta sería F sub N1, F sub N2 y así sucesivamente. O sea, la sucesión de los primeros términos, la sucesión de los segundos términos y así sucesivamente. Entonces, eso me va a generar una nueva asociación, ¿verdad? Que es la que estamos proponiendo como límite, ¿verdad? Entonces, fíjense, esos límites existen, bueno, lo podemos argumentar por lo que habíamos dicho antes sobre, vamos a ver, no, estoy combinando esto de la asociación EN con lo que tenemos ahora, pero no, aquí tenemos que utilizar la hipótesis de que asumimos que esta FN es una asociación de Cauchy, ¿verdad? Entonces, es de Cauchy porque esto siempre va a ser menor o igual que la norma, porque este es solo uno de todos los términos, ¿verdad?, que se analizan o se calculan en esta norma. Una serie, ¿verdad?, una suma infinita, donde uno de sus términos es este, ¿verdad? Entonces, esto es menor o igual que toda la norma. Y luego, entonces, como este es de Cauchy, para cualquier epsilon, esto va a ser menor que epsilon, ¿verdad? Y por tanto, esto también. Entonces, la asociación FNK es de Cauchy en R, ¿verdad? Para cualquier K, ¿verdad? ¿Qué significa? Como es de Cauchy en R, entonces, sucesión de Cauchy en R converge, ¿verdad? Y entonces, a ese límite que estamos diciendo aquí que existe, ¿verdad? Porque esta es una asociación de Cauchy, es al que estamos llamando F de K, ¿verdad? Entonces, F viene siendo, así como en esos problemas que les digo de convergencia uniforme, el candidato como natural para ser el límite de esta sucesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Queremos ver si ese límite está en L2. ¿Qué ocupo para ver que esté en L2? Que se dé aquella condición de la norma, ¿verdad? Que la serie esto, lo que está dentro aquí de la raíz, converja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Queremos ver que la norma es finita, ¿verdad? Entonces, para ello, ya sabemos que es acotada. Aquí, fíjense, el criterio es, la sucesión es de Cauchy. Y eso es de lo que les decía, ¿verdad? Esa es de las cosas que sí funcionan, pero aquí especifico que si uno lo quiere ver, ¿verdad? Está en el ejercicio 336 del capítulo 3, ¿no? De que las sucesiones de Cauchy son acotadas, ¿no? Cualquier espacio métrico. Si quieren, verifiquemos a ver, que a veces cometo errores, entonces, para asegurar. Una sucesión convergente de Cauchy y una sucesión de Cauchy es acotada. O sea, dice dos cosas, ¿verdad? Pero la que nos interesa ahorita es esto, ¿verdad? Las sucesiones de Cauchy son acotadas. Así que sí, no, lo escogí bien, no hay problema. Seguimos aquí. Y entonces, asumamos entonces que la cota es este valor B, ¿no? O sea, si es acotada, significa que existe una cota para todas las normas, ¿verdad? De la sucesión. Recuerden que como L2 es espacio normado, podemos, casi siempre que tenemos la estructura de espacio normado, que recuerden que es como más exigente que la de métrico, conviene más trabajar con las normas que con la métrica, ¿verdad? Recuerden que de todas maneras esta métrica, esta norma me induce una métrica, ¿verdad? Que está definida en términos de la norma precisamente, ¿verdad? Ok, entonces, si para cualquier n que tomemos, cualquiera, o sea, arbitrario, pero fijado, ¿verdad? Se va a cumplir que esta suma, que noten que sería como una suma parcial, ¿verdad? De la serie. Aquí lo estamos escribiendo en términos de FK, que es el límite, ¿verdad? Recuerden que definimos FK como el límite de las FNK.
Entonces, aquí adentro yo podría poner ese límite, ¿verdad? Límite cuando n tiene finito de f sub nk, pero adentro. Pero como la función valor absoluto en R, ¿verdad? Es continua, ese límite lo puedo sacar, ¿verdad? El valor absoluto. Recuerden que esa es una de las propiedades que me da la continuidad. Lo que tendría ahí es algo así, ¿verdad? Valor absoluto del límite de las FNK, ¿verdad? Algo así. Y como la función valor absoluto, ¿verdad? Es continua, entonces esto lo puedo escribir así, ¿verdad? Como el límite del valor absoluto de las FNK. Por continuidad, esta igualdad sería por continuidad de valor absoluto, ¿verdad? De la función valor absoluto, ¿no? Entonces, similar, está el valor absoluto, está el cuadrado, la cuadrática yo sé también que es continua, entonces el límite también lo puedo sacar ahí de la cuadrática. Y como tengo sumas, entonces las sumas también las puedo separar, ¿verdad? Por continuidad. De manera entonces que ese límite que iría aquí adentro, lo puedo sacar, ¿verdad? De todo eso. ¿Para qué? Para utilizar la cuota que tengo. Yo ya sé que esto es menor o igual que b, entonces esto va a ser menor o igual que b al cuadrado. Recuerden que esto es la serie realmente, ¿verdad? Pero si solo es una cantidad finita, o sea, una suma parcial de la serie, entonces, pues con más razón, si toda la serie es menor o igual que b, pues con más razón, son términos positivos, entonces con más razón, una suma parcial también va a cumplir lo mismo, ¿no? Ok, entonces acá fíjense que lo que obtenemos es que la suma parcial de límites es menor o igual que b al cuadrado. Entonces, si hacemos el límite cuando n mayúscula tiende a infinito, eso me va a dar la serie, ¿verdad? Y tengo entonces, hago lo mismo en el lado derecho, límite cuando n mayúscula tiene infinito, pero el lado derecho no depende de n, ¿verdad? Ese límite va a ser b al cuadrado, se va a mantener. Tengo límites de reales, ¿verdad? A ambos lados. Entonces, por análisis 1 se le llamaba que la propiedad del orden, ¿verdad? Del límite. Si una función es menor o igual que otra, entonces sus límites también, ¿verdad? Y entonces, por el teorema de orden se llamaba, bueno, incluso lo puse aquí, por el teorema de orden de límites en R, tenemos que esto, el límite de esto, que sería la serie, va a ser menor o igual que el límite de esto, que es el mismo, porque esto no depende de n mayúscula, ¿verdad? Y entonces tomo raíces cuadradas. Al tomar raíz cuadrada, aquí me queda la norma de f. Tomo raíz cuadrada, me queda el b, ¿verdad? Realmente sería valor absoluto, pero todos estos son positivos, entonces si hay una cota, bueno, mayores o iguales que cero, entonces la cota tiene que ser mayor o igual que cero también, ¿verdad? Así que no tomamos en cuenta que puede ser menos b, ¿verdad? Y eso entonces es lo que queríamos, ¿verdad? Porque comprobamos que la norma es finita, o incluso realmente lo que se quería es esto, ¿verdad? Que la serie de correspondiente a f fuera finita, y eso era el requisito para estar en L2, ¿verdad? Y entonces f está en L2. Ya no solo tenemos que nuestro candidato es el posible candidato para la convergencia, sino que además está en L2, ¿verdad? Entonces nos sirve para la cuestión de la completitud, ¿verdad? Ok, por último entonces comprobamos que no solo es el candidato, sino que es cierto que converge a ese candidato, ¿verdad? Entonces, esta es la típica prueba de convergencia, ¿verdad? Solo que en el ámbito de normas, ¿verdad? Y entonces, comparen esto con cuando comprobaban que, como les decía, que una asociación es uniformemente convergente en análisis 1, ¿verdad? Esto es como lo más parecido, eso es lo más parecido a esto que hacemos aquí, ¿no? Fíjense, dado un épsilon, entonces escojamos un n natural, tal que esto sea menor que épsilon, ¿verdad? Porque es de Cauchy, ¿verdad? La condición de Cauchy. Entonces, para cualquier n, ¿verdad? Y n mayor o igual, o sea, que se cumpla esto,
se va a satisfacer esta igualdad, ¿verdad? Fíjense que acá nuevamente se está utilizando la continuidad de las funciones estas, valor absoluto, cuadrada, suma, porque aquí se escribió FK. Luego entonces, en vez de FK, yo puedo poner el límite cuando m tiende a infinito de f sub mk. Por la continuidad, lo puedo sacar del valor absoluto, lo puedo sacar del cuadrado, lo puedo sacar de la suma, ¿verdad? Perdón. Y entonces, por la condición de Cauchy, esta es una suma finita o una suma parcial de las que se toman aquí, ¿verdad? Solo que aquí, como es norma, esto está con raíz cuadrada. Si elevo al cuadrado, entonces tendríamos que esto es menor que epsilon al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí decimos, ok, esto es menor o igual que epsilon al cuadrado. Y nuevamente, entonces, como esto funciona para cualquier n mayúscula, lo puedo decir como, ok, si tomo el límite cuando n mayúscula tiene infinito, aquí en el lado izquierdo, esto me va a dar la serie, ¿verdad? Que tiene a esto como suma parcial, y en el lado derecho, pues, el epsilon, ¿verdad? Que ya lo tomamos fijado aquí, ¿verdad? Entonces es constante, ¿verdad? Nuevamente, entonces, lo que obtenemos es que la norma de f menos fn, ¿verdad? Que sería esta de aquí, es menor o igual que epsilon, ¿verdad? Y por tanto, eso significa, recuerden que la convergencia aquí la definimos como, aquí sería fn converge a f, y solo así la distancia de fn a f tiende a 0, ¿verdad? Pero como estamos en un espacio normado, entonces la distancia esta sería la norma de fn menos f, ¿verdad? Que esto converge a 0. Entonces, fíjense, por eso aquí, si esto es menor que epsilon, bueno, menor o igual, es menor también que epsilon para cualquier epsilon, entonces significa que fn converge a f, ¿verdad? Que era lo que queríamos al final. Fíjense, de verdad que tenía varias cosas, ¿verdad? La prueba esta de que L2 es completo, pero no es algo tan nuevo, por lo menos en el sentido de la estrategia general, ¿verdad? Esto de buscar el candidato, ver que está en el conjunto y luego ver la convergencia. Esto es bien similar a lo de la convergencia uniforme de análisis 1, ¿verdad? Entonces, si entendieron bien aquello, pues yo les recomiendo que piensen como que esto es bien similar a eso que se hacía allá. Y cuando se quiera comprobar que un espacio métrico es completo, pues casi siempre funciona esta misma estrategia, por lo menos cuando se pueda de alguna manera visualizar los elementos del espacio métrico como funciones, ¿verdad? Como en este caso, que son elementos de L2, o sea, son sucesiones, pero de alguna manera las puedo ver como funciones, ¿verdad? Está diciendo que tengo problemas de conexión, déjenme quitar la cámara que eso consume más. Ok, así que bueno, ya tenemos que L2 es completo, algunas observaciones. Fíjense, cuando uno tiene un candidato, eso no necesariamente significa que automáticamente, lo demás va a funcionar. No, o sea, el hecho de que yo tenga un candidato no implica necesariamente que esto se va a cumplir, por eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Siempre hay que mostrar que el candidato que yo creo que es el bueno satisface la condición para estar en el conjunto, ¿verdad? En este caso es esta condición de las normas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Si tomamos una asociación en L infinito, recuerden que en L infinito eran las asociaciones acotadas, definida así. Fn tiene n unos, ¿verdad? O sea, F1 tiene un 1, F2 tiene 2 unos, F3 tiene 3 unos y así. Entonces, ¿cuál sería el candidato obvio a la convergencia aquí? Bueno, si me voy puntualmente, todas las primeras componentes van a ser 1. Todas las segundas componentes van a ser 1, ¿verdad? Excepto una cantidad finita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El límite puntual sería la sucesión de unos, ¿verdad? Pero si nosotros queremos chequear la convergencia, notamos que si resto este menos cualquiera de estas, ¿verdad? Como aquí en L infinito la norma era el supremo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo vaya restando 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en algún caso, como estas son todos unos,
y Fn tiene 0, ¿verdad? Desde un punto en adelante, entonces van a haber un montón de -1 serían, ¿verdad? Así como lo escribí acá. A ver, no, 1 positivo, ¿verdad? 1 menos 0, 1 menos 0, 1 menos 0. Entonces van a haber un montón de unos, van a haber ceros y unos. El supremo de los valores absolutos va a ser 1, ¿verdad? El más grande de ellos, y entonces va a ser exactamente 1. De manera que si yo me tomo un epsilon más pequeño que 1, no se va a cumplir esta desigualdad, ¿verdad? Y entonces no se va a dar la convergencia. O sea que el candidato que uno vea como obvio no siempre es así, ¿verdad? O sea, no siempre funciona. De hecho, eso pasaba también en esos problemas de convergencia uniforme, ¿verdad? Que, eh, por ejemplo, allá en convergencia uniforme uno decía, el límite uniforme es igual al límite puntual, ¿verdad? Y si yo tenía una sucesión de funciones continuas, entonces el límite uniforme tenía que ser una continua. Si uno calculaba el límite puntual y le daba algo como así, ¿verdad? 0 en una parte y después de todos los demás 1. Entonces uno decía, bueno, esto no puede ser el límite de una sucesión, el límite uniforme de una sucesión de funciones continuas, porque no es continuo, ¿verdad? En 0. Entonces con eso ya uno descartaba, entonces no puede ser uniformemente convergente la sucesión, ¿verdad? O sea que todos esos comportamientos que pasaban allá, de cierta forma, noten como que se pueden utilizar aquí, ¿verdad? De alguna manera. Otra cosa que pasa es que ese candidato obvio, esto sería como un ejemplo de que aquí el primero es un ejemplo de que no se da la convergencia, aunque este F sí está en el conjunto, ¿verdad? Porque noten que esta sucesión de unos es acotada, ¿verdad? Está acotada por 1, entonces sí está en el infinito, ¿verdad? Pero hay veces que lo que pasa es que el candidato obvio ni siquiera está en el conjunto, que sería un ejemplo así como esto, ¿verdad? Así que eso también puede pasar, ¿verdad? Aquí para ilustrar es que estas sucesiones se pueden ver como elementos de C0. C0, acuérdense que era uno de estos L, ¿verdad? Un subconjunto de L. C0 estaba definido como las sucesiones que convergen a 0. Digamos que está bien puesto el nombre, ¿verdad? C0, la convergente a 0. Y entonces estas convergen a 0, ¿verdad? Porque tienen n unos y después ceros. Pero el candidato supuestamente obvio, solo tiene unos. Entonces esta no converge a 0, converge a 1. Entonces este límite ni siquiera está en el conjunto, por tanto entonces no me va a funcionar, ¿verdad? Para hacer límite de esta sucesión, por lo menos dentro del espacio, ¿verdad? Así que noten que ese tipo de cosas pueden fallar, ¿verdad? Una propiedad importante, ya vamos terminando, es que si yo tengo un conjunto completo, ¿verdad? Un espacio métrico completo, perdón, y un subconjunto de él, entonces ese subconjunto automáticamente no va a ser completo, ¿no? Que pasa en otras situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos ahorita en totalmente acotado. Y dijimos, ok, si yo tengo un conjunto totalmente acotado, cualquier subconjunto de él también va a ser totalmente acotado. O sea, hay propiedades que se heredan automáticamente a los subespacios, ¿verdad? Pero ser completo no. Fíjense, eso es lo que me dice prácticamente este teorema, ¿verdad? Para que un subconjunto o un subespacio de algo que es completo sea completo, tiene que ser cerrado, ¿verdad? Entonces, cerrado dentro de completo va a ser completo. La prueba es bien facilita, así que no la vamos a discutir. Entonces, por ejemplo, uno podría con esto argumentar rápidamente que, bueno, como los naturales, el intervalo 0,1, el intervalo de 0 a infinito, el conjunto de Cantor, todos estos son cerrados en los reales, entonces son completos dentro de sí mismos. Aquí quizás el menos conocido es el de Cantor, ¿verdad? Que recuerden, si no lo manejan, no es necesario ir a estudiarlo así con mucho detalle, pero
Vamos a ver, me estoy cambiando aquí mismo en el libro. Si no manejan el conjunto de Cantor y les da curiosidad, pues por aquí está descrito, ¿verdad? En el capítulo 2, el conjunto de Cantor. A ver dónde empiezan a describirlo. Aquí, ¿verdad? Entonces, es aquella cuestión de las particiones en tercio, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ese conjunto se prueba que es cerrado. Seguramente aquí en el capítulo 4 de abiertos y cerrados, se prueba aquí en alguna parte, ¿verdad? Que es cerrado. Aquí, ¿verdad? Este es cerrado. Y entonces, si quieren como más información, pueden ir a verlo ahí, ¿no? Ok. Esto, fíjense que es un teorema que es equivalente a uno que se tiene en los reales. Si recuerdan, en los reales pasaba que, por ejemplo, el axioma de completitud tenía una equivalencia con aquella propiedad, recuerdan, de intervalos anidados, ¿verdad? Tenía una equivalencia también con el teorema de Bolzano-Bayes, ¿verdad? Tenía equivalencia con el criterio de Cauchy, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, básicamente lo que estamos diciendo es que completo es prácticamente el criterio de Cauchy, ¿verdad? Sucesiones de Cauchy convergen. Es equivalente a la propiedad de conjuntos anidados, solo que aquí en espacios métricos ya no son intervalos, ya no tiene sentido hablar de intervalos, pero la idea es prácticamente la misma. Y Bolzano-Ballestras es, si se acuerdan allá, era sucesiones acotadas y crecientes, era, ¿verdad? No, monótonas y acotadas eran convergentes, ¿verdad? Entonces aquí es totalmente acotado. No, este era más bien las sucesiones acotadas tienen subsucesiones convergentes, ¿verdad? El otro era, no recuerdo si tenía nombre ese teorema, de que cuando una sucesión es monótona y acotada era convergente. No recuerdo ahí si tenía un nombre o no. Pero bueno, este entonces es equivalente a SDR, ¿verdad? En el que las sucesiones acotadas tienen subsucesiones convergentes. Entonces, las pruebas de estos no las vamos a analizar con detalle, es prácticamente ir a traducir esas pruebas de R. Nuevamente, si quieren ver el detalle, pues esas están por aquí. Esto es lo que estábamos analizando ahorita, fíjense, de L2. Y esa prueba de eso que les estoy diciendo ahorita es esto, ¿no? Teorema 711. Fíjense, aquí está el detalle. Por ejemplo, comparen esta demostración de la propiedad de intervalos anidados o de conjuntos anidados, es aquí, ¿verdad? Con la de intervalos anidados de R, ¿verdad? Y van a ver ahí entonces cómo se relaciona, ¿verdad? Y bueno, con esto entonces, ahora sí, nos quedamos aquí por hoy. O sea que llegamos hasta esta parte. De hecho, fíjense, de esta sección, o de este capítulo, perdón, estas secciones son un poco como opcionales. Voy a revisarlas bien. Yo creo que ambas tienen resultados que no se utilizan más adelante, entonces probablemente nos quedemos con estas dos. Me parece que esta de completaciones sí se utiliza más adelante, así que quizás por lo menos esta sí la tengamos que revisar en otro video. Pero por ahora nos quedamos por aquí. Si ya quieren ir avanzando en su siguiente tarea, pues les dejo estos de acá, que son precisamente relacionados con eso que estábamos discutiendo hoy, ¿verdad? Así que bueno, nos quedamos entonces por acá.